Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mesa Cuadrada, el programa de análisis de televisión educativa. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos sintonizan a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y a quienes consultan esta emisión en las plataformas digitales. El día de hoy, sobre la Mesa Cuadrada, ponemos el tema de la Política Nacional de Inclusión Financiera, uno de los anuncios más importantes hechos este año por el presidente de la República por el alcance y los beneficios que tiene para la población. Esta política pues busca incorporar a más personas a los accesos y a los servicios financieros. En los últimos años, durante la actual administración, se han incorporado aproximadamente 12.7 millones de adultos al sistema financiero formal. Y para hablar de este tema, tenemos como invitado esta noche aquí en Mesa Cuadrada al maestro Jaime González Aguadé, él es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el análisis, por supuesto, de la maestra Verónica Ortiz. Gracias, buenas noches, bienvenido, Jaime. Y de Pepe Ureña. Buenas noches. Sin duda, maestro González Aguadé, un gran anuncio del tema de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Sí, Gabriel, fíjate que esta política pues, es un tema que no es de hoy, ¿no? La verdad es que el Estado mexicano se ha preocupado por la inclusión financiera desde hace tiempo. Tenemos la ventaja ahora que como país tenemos 2 encuestas nacionales de inclusión financiera. Somos el único país que tiene 2 y eso nos permite hacer la comparación. Y en la reforma financiera se subieron varios temas de inclusión a ley, ¿no? Entonces tenemos el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, el Comité de Educación Financiera y como uno de los logros del Comité Nacional de Inclusión Financiera es que se hizo la política de inclusión financiera tomando en cuenta, entre otras cosas, las encuestas que tenemos, y eso permitió, pues, este anuncio que señalabas que hiciera el presidente, de que hoy México cuente con una política de inclusión financiera, que es muy relevante porque la inclusión financiera no es solamente que la gente pueda ir y tener una cuenta, es una cuestión de una inclusión social, por lo que permite los sistemas financieros en el mundo a las personas, en este caso a los mexicanos, pues desarrollar otros o alcanzar otros estados de bienestar, ¿no? Pero Jaime, sí, tú mencionas justamente este insumo muy importante que tenemos, que es la encuesta nacional de inclusión financiera, y en el marco digamos, de este foro de la política de inclusión financiera, presentaron los principales hallazgos y que me parece que nos da una fotografía de cómo estamos, ¿no? Y justamente hacia qué tienes que enfocar las baterías. ¿Qué es digamos, qué es lo que encontramos o las características de la sociedad mexicana respecto de los temas de acceso, ¿no? y uso de los servicios financieros? Fíjate que es variado, ¿no? Ya se señalaba al principio que hemos incrementado la inclusión, ¿no? Hoy tenemos 12.7 millones de mexicanos más, eso nos da que el 68% de todos los adultos del país tienen por lo menos un producto financiero. También hemos crecido, que es una cosa importante, en lo que nosotros hemos llamado en densidad financiera. Es decir, no solamente basta con que tengas un producto, sino que te acerques y empieces a utilizar de mejor forma los sistemas financieros. Y ahí se han incrementado esa densidad como alrededor de 7.8 millones de mexicanos, que no solamente entraron con una cuenta de ahorro, entonces ahora ya tienen un seguro, entonces empiezan a proteger mejor su patrimonio. Entonces eso, por un lado, son buenas noticias. Por el otro lado, pues sí, hay muchos mexicanos todavía, el 44% de la población, que no tiene una cuenta de ahorro. Entonces son en esas cosas en las que tenemos que trabajar, son las que se recogen en la política de inclusión financiera. Hoy la verdad es que las tecnologías son una buena forma de llegar a esa parte de la inclusión. Y es lo que se trata de recoger en estos 6 objetivos generales de la política de inclusión. Perdón, nada más, el dato que a mí me llamó la atención, y no puedo evitar comentarlo, es que en las zonas rurales las mujeres tienen más cuentas. Correcto. Es decir, de alguna manera, ¿no? Estamos más al pendiente de cómo se puede tener acceso a los servicios. ¿Eso te da algún mensaje justamente de...? Mira, ahí te pasan 2 cosas, sí. ¿no? Una, es cierto, pues las mujeres siempre son más responsables y son las que cuidan el patrimonio. Cuidan el patrimonio. Sí, cuidan. Y por el otro, sí. Precisamente reconociendo esto, es que muchos de los programas sociales están enfocados a la mujer. Entonces, cuando yo era director general de Bansefi, por ejemplo, le dimos a todas las personas, mujeres que en ese momento recibían oportunidades, creo que en ese tiempo se llamaba oportunidades, les dimos a 6 millones de personas una cuenta y una tarjeta donde recibían
pues, su subsidio, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que se ven reflejadas ahí y es precisamente parte de lo que yo decía de eso, una inclusión social. Empoderas a la mujer, le das el control de lo que pasa en la casa, son más responsables, como se reconocen los propios programas sociales, y pues sí hay una diferencia clara en estas zonas rurales, ¿no? Sí, así es. Del 44% de la población que aún no tiene algún tipo de servicio financiero, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cuáles son los mexicanos que tienen este rezago? Pues típicamente es las personas de menores recursos, las personas que menos confían en las instituciones financieras, y es algo que se reconoce en la política, que hay que generar una mayor confianza en las instituciones, que dicho sea de paso, no solamente son los bancos. Hay otros intermediarios que también están autorizados por la Comisión, que también están regulados por la Comisión y que muchas veces son los que están más cerca de estas personas que no se acercan a los intermediarios financieros, donde por cuestiones de confianza o por tradición prefieren ahorrar en otras en sistemas no formales o no oficiales, tandas y muchas cosas que se reconocen en la propia encuesta, que claro que no son seguros, ¿no? Y por eso es que queremos que se acerquen a los intermediarios financieros, porque tiene una seguridad adicional para proteger el patrimonio de los mexicanos. Hace rato hablabas de cómo los servicios del Estado están llegando a través de la banca. Correcto. El caso de oportunidades lo mencionabas específicamente, eso se hizo desde el sexenio pasado, se le llamó bancarización en aquel momento. Sí. Sin embargo, ¿cuánto es realmente solo instrumento de pago en el caso de la nómina o de pago de subsidios en el caso del Estado, la banca, y no es realmente un servicio que tenga la población? Precisamente por eso a mí me parece muy relevante el tema de la densidad, porque el otro es nada más un primer acceso y un mecanismo de distribución, ya sea de la nómina, de programas sociales, y eso en realidad, aunque ya están en la banca, pues no necesariamente están aprovechando los servicios financieros que tiene pues todo el sistema financiero mexicano. Hay una parte muy importante de eso, sin embargo, como vemos en la propia encuesta, se ha incrementado también la densidad. Y es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que se conozca más. Hay una parte importante de la política de inclusión financiera que habla de la educación, que habla de acercar nuevas tecnologías y nueva infraestructura para que no solamente sea un medio de distribución, sino que tengan la posibilidad, por ejemplo, de corresponsales bancarios, pues de abrir cuentas, de pagar servicios, de retirar sus depósitos, que tengan una mayor relación con cada uno de estos intermediarios. Si les parece, hacemos la primera pausa de Mesa Cuadrada y regresando, Jaime González Aguade nos hablará de las acciones ya que incluye esta política precisamente para lograr los objetivos de que más mexicanos tengan servicios financieros. Hacemos una pausa y volvemos, no le cambie. Ya estamos de regreso en Mesa Cuadrada, platicando esta noche con el maestro Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la Política Nacional de Inclusión Financiera. El maestro Jaime González, ya lo mencionaba en el bloque anterior, fue director general de Bansefi y durante su administración al frente de esta institución, bueno, pues logró que se aumentara la penetración de los servicios financieros a la población, sobre todo de más bajos recursos, a través de este programa y de este proyecto denominado La Red de la Gente. Jaime, me gustaría preguntarte, ¿cómo está participando la Comisión, en particular en esta política nacional de inclusión financiera, y si tu experiencia también la has trasladado para contribuir a la serie de acciones, de planes que incluye para lograr los objetivos? Hay distintas formas en que la Comisión tiene relación con la parte de la inclusión. Una es que formalmente somos parte del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, de hecho somos el secretariado técnico del propio Consejo, entonces ahí nos permite pues, conocer las diferentes visiones de todos los que integran el Consejo y la visión de inclusión financiera. Por otro lado, que es una parte importante que tiene que ver con tu pregunta, es que desarrollamos la regulación
para todos los intermediarios que están dentro de nuestra competencia, que son 70 figuras jurídicas distintas. Supervisamos a más de 4.500 intermediarios. Entonces, la forma en que vas haciendo la regulación, reconociendo pues, que hay diferentes niveles de personas para los diferentes intermediarios, entonces hacer la regulación que sea capaz de incorporar a la población a este sistema financiero, pues es la forma en que la comisión participa, ¿no? Evidentemente hay otro tipo de cosas como participamos en las semanas de educación financiera, en promover los sistemas financieros y ese tipo de cosas, ¿no? Uno de los pilares, digamos, de la inclusión financiera es la parte del acceso. Y ahora justamente que hablábamos de este tema de, digamos, las zonas rurales y demás, hay un tema que me parece que se ha beneficiado de las tecnologías, que es la posibilidad, digamos, de acercar los servicios a la gente aunque esté en un lugar más remoto. Pienso en el internet, ¿no? Los teléfonos celulares y demás. Pero ¿cómo está la parte de cobertura? Es decir, a la mayoría de los mexicanos les queda accesible el tener instituciones sucursales o como les puedas llamar corresponsales, oficinas de representación, etcétera, de instituciones bancarias, o todavía tenemos, digamos, rezagos en ese aspecto? Es un tema muy importante el que tocas, ¿no? Porque la inclusión o la accesibilidad no necesariamente habla de que no tengan la posibilidad física de ir a un lugar, porque el 97% de los municipios donde viven, o más bien el 97% de las personas viven en municipios donde hay alguna infraestructura del sistema financiero mexicano, una sucursal bancaria, un corresponsal bancario, una sucursal de una cooperativa de ahorro y préstamo. Entonces, en esos municipios, en el 97% de la población vive en esos municipios. Ahora hay municipios muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente es que les quede suficientemente cerca para tener una relación pues, cotidiana con este intermediario. Y de ahí la importancia de compaginar las dos reformas o dos de las reformas estructurales que ha promovido el presidente Peña, que es la reforma en telecomunicaciones y la reforma financiera. De acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera, más o menos el 76% de los adultos tienen un teléfono celular. Sin embargo, como veíamos, la mitad no tiene una cuenta de ahorro. Y la verdad es que eso es relativamente, tecnológicamente, es relativamente fácil de hacer. Y eso es parte de lo que se reconoce en la política de inclusión financiera, generar los productos y la regulación para que a través de nuevas tecnologías se puedan incorporar más mexicanos al sistema financiero. La parte social, ¿cómo anda la cultura del ahorro, de conexión con el sistema financiero de la gente? Y también la capacidad para hacerlo, porque yo estaba viendo en la estadística que ustedes levantaron, y habla, más del 53% de la población dedica el ingreso, casi todo el ingreso a alimento, y 25% para atender asuntos de emergencia, básicamente enfermedad. Entonces queda muy poco recurso para el sistema financiero, para ahorrar y lo demás. ¿Cómo anda la cultura? Pues es parte de la cultura. La gente muchas veces dice, es que yo no tengo para ahorrar. Y la verdad es que también lo que pasa es que no necesariamente existen los productos, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente de menores ingresos hace mucho más transacciones que la gente financieras, que la gente que tiene mayores ingresos, porque diario tiene que hacer algo con sus recursos. La gente que tiene mayores ingresos, a lo mejor nunca ya va a una sucursal, ¿no? Saca una vez su dinero y luego se administra. Y eso no necesariamente es cierto en los de menores recursos. Lo que hay que enseñarles, y es parte de lo que se recoge en la política y los esfuerzos de educación, es cómo tener un mejor presupuesto, cómo se pueden administrar mejor y cómo llevar eso entonces a un intermediario financiero formal. Entonces, aparte, pues es muy, muy importante y se reconoce en la política financiera pues en varios ejes, ¿no? Se reconoce, el primero es la educación, luego hay que generar confianza, que es otro de los ejes, confianza en los intermediarios financieros para que realmente se acerquen. Y luego tenemos que enseñarles que hay otras formas de ahorro y otras formas de intermediarios que están cerca de ellos, ¿no? Y cuáles sí son pues autorizados y de funcionamiento pues más eficiente que otros medios que utilizan como son tandas y estos, ¿no? En estas investigaciones, en las encuestas que aplicaron, ¿qué encontraron que lleva precisamente a construir como uno de los ejes el generar mayor confianza? ¿Por qué la población no se acerca o por qué hay una desconfianza en las instituciones financieras?
Hay una parte que es de falta de conocimiento, ¿no? Que tenía que ver con una de las preguntas que se hacían hace un momento. Les damos una tarjeta a lo mejor a las beneficiarias de los programas de subsidio, pero no saben qué hacer con ella, ¿no? Entonces, eso necesitamos enseñarles esa parte para que se acerquen. Y la otra de confianza es que sepan que hay una autoridad que vigila a los intermediarios, que si pasa algo tienen un seguro depósito y dependiendo del intermediario el tamaño del seguro. Está el IPAB, están los seguros de depósitos que administran las propias o cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares y que respaldan sus ahorros, ¿no? Hasta ciertos montos como lo señalan la ley. Y además está la Conducef por otro lado, ¿no? Donde si hay algún problema con los servicios que están recibiendo, también pueden ir y hacer valer sus derechos como usuarios de los servicios financieros. Entonces tenemos que generar esa confianza a través de la educación para que se acerquen a los intermediarios, ¿no? ¿Esto incluye también el cambio del uso de efectivo a tarjetas? O sea, ¿hay parte de esta también como resistencia o que los propios datos de la encuesta te digan pues que no, casi 9 de cada 10 mexicanos prefieren pagar en efectivo y no estar, o sea, este tema del endeudarte, del crédito, ¿no? De lo que pueda pasar, digamos, ¿tiene que ver más con parte de cultura o más con parte de confianza en un sistema, digamos, financiero? Pues, particularmente el uso del efectivo también tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Okay. Por ejemplo, nos pasaba con el entonces programa de oportunidades, Hoy Progresa, ¿no? Donde les damos una tarjeta, pero no necesariamente todas pueden acceder a lugares donde haya una terminal punto de venta para poder disponer de eso, o de un cajero automático. Entonces, tiene que ver con esta parte de la infraestructura. En la reforma financiera se hace específico un punto de acuerdo de del Congreso, donde tenía que ir el presidente de la Comisión y el gobernador del Banco de México, pues ya fuimos 3 veces, a dar cuentas sobre el desarrollo de las redes de medios de disposición, porque lo que quieres es que crezca la infraestructura para que lo puedan usar. Por primera vez en 2013 hubo más transacciones en terminales punto de venta que en cajeros automáticos. Es decir, le estábamos dando la vuelta a eso, ¿no? Para los que están bancarizados. Ya tenían dónde ir con su tarjeta y no necesariamente sacaban el efectivo. Claro. Y esto tiene que ver con eficiencias, con seguridad, con hacer un mejor uso de tu propio dinero. Entonces es algo que también quieres promover, ¿no? Muy bien, si les parece, hacemos rápidamente la segunda pausa de Mesa Cuadrada y regresando continuamos platicando sobre esta política nacional de inclusión financiera. El dato ya lo habíamos comentado, en esta administración ha pasado del 56 al 68% los mexicanos que han ingresado al tema de la formalidad a través de tener acceso a un servicio financiero. Estamos platicando con el maestro Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No le cambie. Estamos hablando de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Toda política, Pepe Vero, está construida a partir de ejes rectores, ¿no? de los cuales se desprenden diversas acciones y también hay quienes participan para hacer realidad o para cumplir con los objetivos. Maestro Jaime González Aguade, ¿cuáles son esos 6 ejes de esta Política Nacional de Inclusión Financiera y quiénes están participando de manera activa para cumplir con los objetivos de hacer que más mexicanos ingresen a los servicios financieros? El Consejo Nacional de Inclusión Financiera estableció 6 ejes como lo señalas. Uno, que es muy importante, tiene que ver con lo que ahorita platicábamos, sobre la educación en relación con los servicios financieros para que tengan un uso más eficiente y más responsable del sistema financiero. Luego vienen 3 ejes. Uno es de uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera, donde queremos hacer que converjan estas 2 reformas. El siguiente, que es el tercero, es el desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas, porque como ya mencionábamos, aunque una buena parte de la población vive en municipios que tienen infraestructura, no necesariamente están cerca de donde ellos viven, ¿no? Una mayor oferta, es el cuarto, una mayor oferta de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida, porque necesitamos que los productos sean acordes a la necesidad de estas personas, ¿no? No todos los productos que hoy tenemos son para todas las necesidades.
Y luego vienen dos muy importantes respecto de cómo es que sí los acercas a la población, a los sistemas financieros. Unos mayor confianza en el sistema financiero a través de mecanismos de protección al consumidor. Ya mencionábamos que la gente conozca la Conducef y qué es lo que hace, que conozca los seguros de depósito y cómo funcionan y los montos, ¿no? Si estás en un banco tienes una mayor protección que si estás en una cooperativa de ahorro y préstamo, y eso por ley. Y la última es la generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de la inclusión financiera, porque si no lo medimos no podemos. Ya señalábamos que México es el único país que tiene 2 encuestas nacionales de inclusión financiera, 2012, 2015, y es lo que nos permite precisamente hacer esto comparable, ¿no? Se estableció en la propia política que sigamos con estas encuestas, que existe el presupuesto para hacer estas encuestas y además de mejorarlas con otras adicionales, ¿no? Entonces, básicamente esas son los 6 ejes principales. La encuesta nacional de inclusión financiera la pueden encontrar en la página de la Comisión o la del INEGI, porque también lo que queremos es que académicos, que educadores la conozcan, hagan análisis y también nos ayuden a proponer nuevas mejoras a nuestra regulación, ¿no? ¿Cómo nos comparamos con, digamos, países semejantes a nosotros en términos de inclusión financiera? En términos de inclusión, bien. La verdad es que para nuestro nivel de desarrollo, Latinoamérica bastante bien. Donde estamos más rezagados es cuando medimos el crédito como proporción del PIB. La meta que estableció el presidente Peña es llegar al 40%. Con la reforma financiera. A través de la reforma financiera. Hemos avanzado del 26 al 30%. Todavía nos falta 10 puntos porcentuales del PIB. Que no es sencillo, además porque hay que hacerlo desde el punto de vista del regulador, el supervisor, de forma sana y eficiente, porque es fácil dar crédito, pero luego es más difícil cobrarlo, entonces tenemos que asegurar que eso no suceda. Y ahí el promedio de Latinoamérica, pues sí es superior al que tenemos, el promedio de Latinoamérica es 44%, de ahí la importancia de la reforma financiera, y nosotros pues todavía tenemos un trecho largo que caminar ahí. Y de ahí que la inclusión financiera es fundamental para que haya más gente a la que le puedas dar crédito en buenas condiciones. Pero en esta cuestión de falta de información, hay una cuenta que se llama la cuenta básica que por ley y normado por el Banco de México tienen que ofrecer todos los bancos. Y esa no cobra ninguna comisión. Para captar a pequeños ahorradores. Para captar a pequeños ahorradores, ¿no? Obviamente es básica, ¿no? Como lo dice su propio nombre, donde pues no tienes muchos servicios ligados a esa cuenta, pero no cobra ninguna comisión, ¿no? Hay un tema que me parece fundamental, que es el de la educación, que se ha mencionado ya varias veces en esta mesa cuadrada. Aquí en Televisión Educativa tenemos en los diversos espacios de los noticieros México al Día secciones enfocadas a la educación financiera. Trabajamos con la gente de Conducef, con Jorge Torres, con Víctor Felipe Piz, precisamente para darle elementos a la población para tomar decisiones en torno al uso de servicios financieros. Esta política nacional en materia educativa, ¿qué acciones incluye en específico? Estamos trabajando en eso, pero una parte que es muy importante es que se reconozca en la matrícula en los de estudios escolar, pues la educación financiera como una cuestión básica, ¿no? Para que la gente aprenda desde chicos, aprendamos a ahorrar, aprendamos a hacer un presupuesto, aprendamos pues qué son los intereses y cómo funciona esto y por qué es necesario sí estar en un sistema financiero formal, ¿no? En lugar de irse a otros servicios informales. Esa es la parte yo creo que es más importante porque la cultura y el hábito de ahorro y los conocimientos financieros se tienen que adquirir desde chicos, ¿no? Sí. No es coincidencia el típico cochinito, ¿no? Que tienen todos, pues típicamente los niños para ahorrar, porque desde ahí se forman los hábitos. Y eso lo tenemos que reconocer en la matrícula escolar, además de muchos esfuerzos que hay y que además aprovecharemos con ustedes para hacer pues a dar a conocer lo que hacen las instituciones, por lo menos, y qué es la educación financiera, ¿no? Sí, a mí me gustaría simplemente acotar con otro dato que me llamó la atención de la encuesta. El 80% de los mexicanos no llevamos un control de los gastos. Entonces, eso lo que dice Jaime es que es parte de un aprendizaje que tienes que hacer, pues también desde pequeño, es decir, ¿no? De alguna manera a organizarte, saber lo que tienes, lo que puedes disponer y lo que puedes gastar, ¿no? Yo creo que es un punto para la parte de educación financiera. Sí, efectivamente hay que ir en contra de
de algunas cuestiones culturales, como lo es el cochinito, como son las tandas, como es guardar el dinero debajo de la almohada. Pues ya se nos acabó el tiempo, maestro Jaime González Aguadé. ¿Alguna última reflexión en torno a esta Política Nacional de Inclusión Financiera? Pues que accesen a la página de la Comisión, donde tenemos mucha información, no solamente de la política y de la encuesta de inclusión financiera, sino qué intermediarios sí están autorizados para captar, cuáles son los que supervisamos. Hay mucha información y de cómo están el sistema financiero, que está a disposición de todos los mexicanos a través de nuestra página. La página aparece en pantalla en estos momentos. Muchas gracias por venir en esta ocasión a Mesa Cuadrada. Aquí lo esperamos y por supuesto que las puertas de Televisión Educativa abiertas para la difusión de la educación financiera en esta materia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Vero. Nos vemos la próxima semana. Buenas Pepe, noches. Gracias, muchas gracias noches. y gracias a usted. Continúen la programación de Televisión Educativa y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias.